versículo 15. Y aquí dice la palabra de Dios: mirad que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su, ¿qué? Vergüenza. So, ¿qué dice aquí? Dos cosas miramos en este versículo. Jesús dice: mirad que yo vengo como ladrón, ¿verdad? Si Él viene, Él va a regresar, ¿verdad? Eso lo miramos en la entera Biblia, que Jesús va a venir de regreso por la segunda vez. Él viene como ladrón. Es interesante que Él usa esa palabra, ladrón, casi como que si Jesús está ahí muy calladito y un día de repente se va a aparecer a la gente y las quiere sorprender. Quiere coger a la gente haciendo algo malo, ¿verdad? No sé si se pueden imaginar una escena de un novio celoso que se esconde de ahí y siempre está mirando para ver qué está haciendo la novia o para poder cogerlo. A un padre que está ahí escondiéndose para coger un niño. Así no es la cosa. Pero suena así un poco, ¿verdad? Como que Él viene como ladrón. ¿Pero qué? Dice que Él viene, pero ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Velando. Es muy importante. Tenemos que velar. Vamos a nuestro próximo versículo en Mateo 24. Mateo 24, el versículo 42. Y aquí nos dice un poco más de detalles. Aquí dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué? Pensáis. Jesús viene a una hora que nadie se va a imaginar. O lo que dice aquí, ¿verdad? Él va a venir como un ladrón en la noche. Pero miren algo muy interesante que dijo Jesús. Dijo que si el padre de la casa hubiera sido ¿qué? ¿Qué dice? Velaría, ¿verdad? Pues Él nos dice a nosotros que ¿qué? Velemos. Pero el padre, si hubiera estado velando, el ladrón no hubiera venido y asaltado su casa. So, hay una posibilidad que Jesús no va a venir como ladrón a todos. Va a ser un poco más claro aquí en nuestro próximo versículo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 5 o al 6. Vamos a comenzar con el versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, comenzando con el versículo 2 hasta el versículo 6. Y aquí dice, si quieren lo vamos a leer juntos. Dice aquí: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Jesús ya lo había mencionado en el tiempo de Pablo. Dice aquí: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán.
Pero, cuando alguien dice pero, ¿qué significa eso? En contradicción de lo que yo acabo de decir, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ¿qué? Ladrón. Vosotros todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos o velemos y seamos sobrios. Ahora, hay algunos que están en oscuridad. Cuando el Señor va a venir, Él los va a sorprender como un ladrón. Pero Pablo aquí dice, pero vosotros no sos hijos de las tinieblas, pero hijos de ¿qué? De la luz. ¿Se acuerdan en primera o segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, dice que nosotros tenemos una... Sí, pero ¿qué era esa luz? ¿Qué era esa luz? La profecía. La profecía nosotros es una luz. ¿Por qué? Porque como miramos en Daniel 2, la profecía nos dice a nosotros en qué porción del tiempo nosotros estamos. Nosotros sabemos que estamos en el fin. So Jesús dice en conexión a eso que velemos, porque vamos a ver que en Mateo 24 Jesús está hablando del fin del tiempo. Ok, so cuando nosotros sepamos que estamos viviendo en el fin del tiempo, es tiempo para hacer ¿qué? Para velar. Para velar y prepararse. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que estar velando para. ¿Dije eso bien? No, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que estar velando? ¿Para qué tenemos que estar velando? Vamos a Mateo 24. Y como yo dije, este es un estudio muy básico, pero también si tomamos tiempo para reflejar y meditar en esto, es muy profundo también. Mateo capítulo 24, ya entendiendo que estamos viviendo en el tiempo del fin, hay algo que tenemos que estar velando, para que nosotros tenemos que estar velando. Mateo 24, aquí tenemos una ocasión donde Jesús está con sus discípulos. Él acaba de decir que Jerusalén, que el templo, ninguna piedra se iba a quedar encima de la otra. Tienen que entender que para los discípulos escuchar esto era algo que era imposible en sus mentes. Ellos pensaban, si el templo se va a destruir, esto tiene que significar que va a ser el fin del tiempo. Porque este templo, no puede ser que este templo, donde mora la presencia de Dios, pueda ser destruido mientras el mundo dure. So, cuando los discípulos escucharon a Jesús decir eso, ellos pensaron, esto significa que esto va a ser el fin del tiempo. ¿Verdad? So, viene en el capítulo 24, versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, dice aquí, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y les señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte. Una cosa interesante aquí ver es que cuando Jesús decía algo que las multitudes no entendían, siempre los discípulos tomaban a Jesús al lado cuando él estaba solo y le preguntaban, Maestro, ¿qué significaba lo que tú nos acabas de decir? Y es algo importante porque muchas veces nosotros escuchamos cosas que no entendemos, quizás en un sermón, quizás lo leemos en la Biblia. Y mucha gente pasa esas cosas y dice, esto no es importante para saber, porque yo no entiendo. Pero los discípulos, cada vez que venían a Jesús para preguntarle qué significaba, ¿qué hacía Jesús? Le explicaba. Y así es con nosotros. Tenemos un Salvador que ya ha resucitado y vive. Y cuando nosotros estamos perplejos acerca de la palabra de Dios, Él nos va a dar la explicación que estamos buscando. Aquí dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos aparte
y le preguntaron, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? De acuerdo al versículo 3, ¿para qué debemos estar velando? Hay una palabra clave que estaba ahí. Los discípulos querían saber cuáles van a ser las qué. ¿Las señales de qué? Del fin del mundo. En conexión a esta pregunta, Jesús en el versículo 42 dice, tienen que velar. ¿Entienden? Lo que nosotros tenemos que velar es para las señales de qué? Del fin. Del fin. Dios nos va a dar nos está dando señales para que nosotros supamos cuándo se acerca la segunda venida de Jesús. ¿Verdad? Aquí vamos a ver en el versículo 4 al 7, muy rápido, unas señales que Jesús da. Aquí dice en el versículo 4, Jesús respondió, la primera cosa que Jesús les dice a los discípulos es que, mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir que en este tópico hay muchos engaños, muchas doctrinas falsas que quitan la mente de la realidad. Jesús no quiere que nosotros nos engañemos. No puede ser que Dios quiere sorprender a la gente. Él quiere que nosotros sepamos. Porque ¿qué dice aquí Jesús? Mirad que nadie los engañes, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Aquí tenemos todas estas cosas, pero la cosa es, ¿desde cuándo no hay terremotos? Siempre han habido terremotos, ¿verdad? ¿Y qué de pestilencias? Enfermedades. Han habido siempre, ¿verdad? Bueno, desde que el pecado entró al mundo, por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué de las guerras? Los rumores de guerras. ¿Qué de estas cosas? Siempre la han habido, ¿verdad? Pues, ¿qué significa lo que estaba diciendo Jesús? Jesús dice, miren, ustedes van a mirar todas estas cosas, pero no va a ser el fin todavía. ¿Qué significaba lo que estaba diciendo aquí Jesús? Miren a Mateo 24:8, el próximo versículo. Aquí tenemos en nuestra guía también Mateo 32:33, que nos dice, bueno, vamos a leerlo. El 32 y el 33 dice, de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas, hablando del fin del tiempo, el fin del mundo. Él está diciendo, la misma forma que ustedes pueden mirar a los árboles, la forma que cambian en las, ¿cómo se dice? En los seasons, en las estaciones, es la misma forma que yo quiero que ustedes miren en la condición del mundo para saber cuándo va a ser el tiempo del fin. Pero vamos a Mateo 8. Aquí nos explica un poco más por qué Jesús dijo esto. Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Ahora, en sus guías aquí, el número 7 nos dice aquí la palabra penas, traducido en la versión King James, no captura el significado de lo que está diciendo el griego original aquí. La palabra griega es odín y es mejor traducida como dolor de qué? De parto. Ahora, ¿cuántas madres tenemos aquí?
No se avergüencen, es algo que necesitamos orgullo para esto. O padres que han estado en el hospital mientras el hijo está naciendo, o están con la mujer mientras ella está embarazada. ¿Cuándo comienzan los dolores del embarazo? Pero hay dolores durante todo el embarazo, ¿verdad? Hay molestias, ¿verdad? Durante todo el embarazo hay molestias o dolores, ¿verdad? Pero cuando se acerca el fin del embarazo, ¿qué pasa? Se empeora. No solamente se empeora, pero también ¿qué? El tiempo es más frecuente, ¿verdad? Primero comienza con cada 2 horas, después cada 1 hora, cada media hora, cada 10 minutos, hasta que ya va a nacer el niño y está tan cerca Jesús dice, estos son los principios de ¿qué? Dolores, pero dolores no normales, dolores como el dolor de alguien que está embarazada. Cuando lo que Jesús está diciendo es que sí, siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido pestilencias y todas estas cosas, pero cuando llegue al tiempo del fin, estas cosas se van a ver más frecuentemente y también van a ser más dolorosas, intensas. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, si miramos la condición del mundo hoy, hay muchos videos que ustedes pueden buscar en YouTube, donde, por ejemplo, en el año 2010, los terremotos que pasaron en ese año, y todas las cosas naturales, los desastres naturales que pasaron en ese año. Y se mira, es un video, y lo da todo en frecuencia. Y viene uno tras otro, y son cosas grandes. Después el año 2011, el año 2012, y estamos mirando que desde, hace un poco las cosas están empeorando. Los terremotos son peores. Los desastres que están matando a la gente se empeoran. Estamos mirando nosotros que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Jesús dice, velad, velad. Estas cosas van a pasar, sí, es cierto, pero cuando ustedes miren que las cosas pasan más frecuentes y más intensas, miren que yo estoy cerca por venir. Es lo que Jesús quiere que nosotros miremos, ¿verdad? Vamos a ver los detalles de las señales que tenemos que estar velando. Mateo 24, versículo 4 y el 5. El primer detalle que vamos a ver es cuando Jesús Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos, aquí dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán ¿a quién? La cosa que estamos viendo aquí es que van a haber muchos que van a ser engañados. Ustedes han visto, hay un hombre que está en Australia ahorita, que dice que él es Jesús encarnado y tiene miles y miles de seguidores. Esto está pasando ahorita. Hay otro hombre que está en Rusia, uno de esos países ahí en Rusia, y tiene miles y miles de seguidores que se van a este monte y lo adoran a él como que si él es Jesús. Y es vegetariano también, la cosa. Pero vemos esto más frecuente, pero algo que no miramos es que Jesús en el versículo 5 dice que muchos vendrán ¿en qué? En mi nombre. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué hay tantas religiones? Si la religión cristiana es una, ¿por qué hay tantas denominaciones? Tantas iglesias que dicen algo diferente acerca de esta palabra. Y todas dicen que tienen la verdad. Jesús, mi respuesta cuando la gente me pregunta a mí, Mateo 24:5. Jesús lo dijo. En los posteriores días van a haber muchos que vienen en mi nombre, diciendo que yo soy cristiano, y van a estar diciéndole a la gente, este es el evangelio.
vamos a ver que solo hay un evangelio que puede convertir la alma y acercarlo a los pies de Jesús. Cualquier otro evangelio no es un evangelio verdadero, sino un evangelio falso. El versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Ustedes han conocido a alguien que le dice a ustedes: miren, su iglesia no hacen milagros, no sanan a la gente, nadie se vuelve rico yendo a su iglesia. Pero si vienes a mi iglesia, tenemos miles y miles de gente y siempre hay un sanamiento. Estamos hablando en lenguas. El diablo también puede hacer milagros. ¿Saben que el diablo puede, ¿cómo se dice? Imitar. Él puede imitar lo que puede hacer. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue delante de Faraón y tiró esa vara, y esa vara se convirtió en una serpiente? ¿Y qué pasó con los sacerdotes de Satanás? Lo imitaron. Ahora, no eran serpientes vivientes porque solo Dios puede dar vida, pero Satanás puede copiar lo que Dios hace. Lo puede imitar en una manera que se mire verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos mirando estas cosas. Y cuando lo miramos en la televisión, simplemente sepan que estas cosas tienen que suceder porque Jesús lo había dicho. Y sabemos que cuando Dios dice algo, se cumple siempre. Ya lo probamos con Daniel capítulo 2. Ahora sigamos nuestro estudio. Ese es el primer detalle que estamos mirando. El segundo detalle lo miramos en el versículo 4 al 6 y el 7. Aquí dice: oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y eso es lo que así dice el versículo, ¿verdad? Ahora, si miramos en nuestro papel, aquí, en el número 9, la página siguiente, el número 9, dice guerras, hambrunas y pestilencias. Aquí tenemos unos facts. ¿Cómo se dice facts? Unas verdades. Una información interesante, datos interesantes de lo que ha pasado en este mundo. Aquí, hablando de guerras, dice 15 millones de gente murieron en la guerra mundial, la primera guerra mundial, ¿verdad? Y supuestamente esta guerra era la guerra para terminar todas las guerras. ¿Pero la terminó esa? No, ¿verdad? ¿Qué pasó? En la guerra mundial número 2 se han estimado en más muertes en el siglo XX de la guerra que todos los anteriores combinados. Jesús dijo que empeorará antes que mejore. Y ahora estamos en una guerra de terrorismo donde se cree que esta guerra va a terminar y va a traer paz al mundo. Con todo respeto, el presidente de este país no va a terminar la hambruna, no va a terminar las guerras, no va a terminar nada. La gente que nosotros vamos al lugar para votar no van a terminar nada. El único que puede hacer algo es Jesús. Y la forma que lo va a hacer es venir a este mundo a terminarlo todo y llevarnos a nosotros al cielo. Otro aquí dice hambrunas. 800 millones de personas pasan hambre cada año. Entre 40 y 60 millones de personas mueren de hambre cada año. Muchos de ellos niños. Eso significa que entre 110 mil y 165 mil personas mueren por día de hambre. Pestilencias, la gripe,
porcina no es única plaga que ha acabado en los titulares en los últimos años. Ébola. Y aquí tenemos todos estos detalles de las cosas diferentes que han pasado. Y tenemos enfermedades nuevas que han salido. El swine flu, the bird flu, todas estas cosas, mad cow disease, que han salido únicamente en los últimos 10 años. Cosas que estamos viendo, ¿por qué? Porque estamos llegando al tiempo, al fin del mundo. Estamos llegando cerca y se aproxima ese tiempo. Ok, nuestro próximo versículo, el versículo 12. Vamos al versículo 12. Este aquí dice, el versículo 12, dice, y por el aumento de ¿qué? De la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. En el King James, en inglés, dice, because iniquity shall abound. Esa palabra iniquity significa lawlessness, o la falta de guardar la ley. Iniquidad en los ojos de Dios es cuando uno sabe la voluntad de Dios y no la sigue. Sin, que es pecado, significa missing the mark, o no llegando al estándar de Dios. Pero iniquidad es haciéndolo sabiendo mejor. Hay una diferencia entre las dos, y quizás otro día lo podemos ver. Pero miramos que porque la iniquidad o la falta de guardar la ley de Dios, no tanto de los hombres, pero la ley de Dios, se va a enfriar los corazones de la gente. Ustedes saben que gente hoy en día dice que no hablemos de la ley de Dios, hablemos más del amor, ¿verdad? O la ley fue terminada en la cruz. Es el amor, la ley de Dios. Y son palabras muy sutiles, porque es cierto que la ley se cumple en el amor, pero el amor no hace fuera en la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, pero la ley no se aborrece, ¿verdad? Y Satanás es tan sutil que nos tiene a nosotros pensando que cuando hablamos de la ley no estamos hablando del amor de Dios. Aquí dice, porque falta de guardar la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Miran la conexión ahí. Y vamos a tener un estudio también acerca de la ley, porque hay mucha gente que dice que la ley ya no sirve para nada. Pero vamos a ver qué la Biblia dice en unos estudios más adelante. Ok, el versículo 37. Versículo 37 de Mateo 24. Aquí dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en el día de Noé. Vamos a Génesis capítulo 6. A ver un poco de cómo fue el día antes del diluvio, o los días antes del diluvio, los días de Noé. Génesis capítulo 6, versículos 5 y el 8. El versículo 5 dice, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, el Señor vio la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo de ellos, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solo al mal. Nosotros miramos eso hoy en día con la televisión, algo que nunca hemos tenido en toda la historia del mundo. La televisión o la media, el cinema, o ¿cómo se dice? Media. ¿Qué es media? Medios de comunicación. No, medios de comunicación. Media es como el entertainment business. No. Media, entertainment, help me out here. Entertainment business, no. Bueno.
El mundo de entretenimiento, las películas, la música, las películas, las novelas, todas estas cosas, lo que miramos en la televisión. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, habían ciertas palabras que no se decían en la televisión. Los programas de televisión no tenían cosas que nosotros hoy vemos. Bueno, yo no miro la televisión ya nomás, y espero que también ustedes también, pero hay cosas que cuando yo dejé de ver televisión, habían en la televisión que yo no miraba cuando yo era chiquito. Y estas cosas, hoy yo estaba leyendo ayer, no me acuerdo dónde, creo que alguien lo puso en Facebook, de que hay un programa en Disney. ¿Saben lo que es Disney, verdad? Supuestamente un canal que es para los niños. Que en Disney van a tener un programa nuevo donde hay dos mujeres que son una pareja y tienen sus hijos, y de eso se habla de ese problema. Ese era el centro de el tema de ese programa. Para los niños. En las escuelas, uno no puede decir que el homosexualismo es malo. Si lo dices, estás hablando discriminando, estás hablando odio hacia la gente. Estás ofendiendo, ¿verdad? Es más, que en las escuelas ahora, muchas escuelas están enseñando que está bien que un hombre esté con otro hombre. Estamos mirando que el casamiento entre hombres y hombres, o mujeres y mujeres, ya es legal en muchos lugares. Dice que en los días de Noé, ¿cómo era en el versículo 5? Que los hombres, ¿cómo dice? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos continuos era de continuo solo al mal. Perdón. El versículo 11, ¿qué dice? A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de ¿qué? De violencia. Hoy miramos la violencia. Hay un hombre un muchacho que mató a su padre el otro día. Tenemos el caso de Casey Anthony, que mató a su propia hija. Todos los días estamos escuchando. Y alguien en nuestra iglesia, donde el marido mató a la esposa y sus 2 niños en Deltona, en nuestra propia iglesia adventista. Estamos mirando que la violencia o el aprecio de la vida ya no vale nada en la gente. ¿Por qué? Porque el pensamiento, todo comienza en el pensamiento. Y si nosotros estamos creciendo, escuchando música que nos habla de la violencia, estamos creciendo mirando películas y escuchando cosas que nos habla de la violencia, y es todo lo que aprendemos, ¿qué va a pasar? Nuestros corazones se van a volver violentos y nuestras acciones siguen nuestro corazón. Ya no es seguro estar en lugares públicos. Otro día había una pareja que se argumentó con otra pareja, y el hombre sacó una pistola en el teatro y mató a la otra pareja. En público. Ya no tenemos aprecio para la vida. Y es lo que Jesús estaba diciendo. Como los días de Noé eran, también serán en los días antes de la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón. Vamos de regreso a Mateo 24. La última señal que Jesús nos da. Y como dije, este estudio es muy básico, porque yo no sé si ustedes han leído el libro La Gran Controversia, pero nos habla cómo en 1780 había un día oscuro. En 1755 había un terremoto grande. Y en 1833 las estrellas cayeron. Ahora, eso se profunda, es más profundo en el estudio, pero son cosas que a mí me gustan estudiar, y yo le estaba contando a David el otro día que yo no creo que este estudio es tan completo, pero yo no quiero decir eso, porque
Esto es algo básico para que la gente pueda ver y relacionar eso con el estudio anterior y para saber que el tiempo ya está cerca. Tenemos que estar siendo ¿qué? Velando. El versículo 24, el 14 de Mateo 24, ¿qué dice? ¿Qué será predicado? Ok, dice aquí, leámoslo juntos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, este evangelio está mencionando Jesús en contradicción de lo que había dicho de los falsos profetas, los cristos falsos, porque van a haber muchos evangelios que se van a predicar hoy en día, que están siendo predicados hoy en día. Pero Jesús dice, este evangelio será predicado en todo el mundo para un testigo, un testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Hay un evangelio que Jesús tiene que puede convertir la alma. Ese evangelio se encuentra en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14. Eso lo vamos a estudiar otro día. Pero este evangelio, y también dice para un testimonio. No solamente es predicar, sino que dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Vivir, eso es, vivir lo que uno dice. Lo tenemos que vivir, hermanos. Porque yo estoy seguro que todo el mundo aquí en este cuarto ya sabemos estas cosas. Ya la conocemos. Sí. Desde chiquito, quizás, o desde que nos bautizamos, estamos aprendiendo estas cosas. Pero ¿cuándo vamos a comenzar a vivir esto? A desear la muerte antes de quebrar la ley de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo haciendo cosas que no debiera estar haciendo, y con mi mente influenciada con la marihuana o el trago. Yo me acuerdo que yo hablaba con mis amigos y les decía, miren, la Biblia enseña esto, la Biblia enseña lo otro. Y ellos me escuchaban con tanto interés, pero mi testimonio nunca llegaba a ningún lado. ¿Por qué? Yo estaba en lo mismo que ellos estaban haciendo, en el mismo mundo. Mis acciones no seguían mis palabras. No hay nada más poderoso de que alguien pueda dar la palabra de Dios y vivirla. Es lo que Jesús necesita de nosotros para que venga el fin. Ahora, Dios va a tener su pueblo santificado, su pueblo limpio, antes que venga ese tiempo. Apocalipsis capítulo 18 nos habla de un ángel que vino y el mundo resplandeció con su gloria. Ese está hablando de nosotros. Ya la iglesia triunfante, dando el evangelio hacia el mundo. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de ese pueblo. Ahora, aquí donde dice apelación. Aquí tenemos Mateo 24:33. Pero yo quiero cambiar eso a Lucas 21. Lucas 21:28, porque me gusta la forma que Lucas lo menciona. Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Y aquí quiero que lo leamos juntos, por favor. Voy a esperar que todos lleguen ahí, porque oigo Biblias que están... Cuando lleguen ahí, digan amén. Amén. ¿Alguien que necesita misericordia? Que esperemos. Tenemos una hermana ahí. Vamos a esperar. Esta es nuestra apelación. Cristo nos quiere dar esta apelación hoy en la noche. Sí es cierto que es lo que le vamos a decir a nuestros amigos cuando estudiemos esto. Pero cada vez que nosotros estudiemos la palabra de Dios, tenemos que saber
que no le estamos hablando a Juan o a Pablo o a Pedro. ¿Le estamos hablando a quién? A nosotros mismos. Así tenemos que venir a un estudio, tenemos que venir con ese corazón, que Cristo también me quiere hablar conmigo. Yo estando aquí adelante, tengo que entender que Cristo a mí me está hablando. ¿Y qué dice aquí? Mateo 21, 28. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, o sus Biblias dicen, urgíos vuestra cabeza, ¿verdad? Dice, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está muy cerca. Jesús está pronto de venir. Y lo que Jesús quiere saber hoy en día es, ¿estás velando? Estás velando porque yo vengo muy pronto. No te quiero sorprender. Te estoy diciendo antes que pase. Estas son las señales. Esta es mi palabra que yo te di, que es más segura que un testigo de ojos. Es mi palabra segura. Y quiero que tú veles para que estés preparado para ese tiempo. Ok, ese es el fin de nuestro estudio. ¿Hay alguien que tiene preguntas? ¿Comentarios? Quizás. ¿Observaciones? Yo quería preguntar si esa es la secuencia, esa secuencia que tú estás usando, dado estudio, si es la secuencia que debemos usar cuando empezamos a estudiar con una persona. Sí, Sé que son un poco adelantados esos estudios para una persona que empieza. sí. La razón por la cual es porque este estudio es el segundo estudio. El primer estudio estableció que la palabra de Dios es, ¿cómo se dice? Se puede confiar. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay gente, yo conozco a alguien hoy que dice que no cree en Dios. Estudió teología. Dice él que cuando él le vinieron a hablar de la Biblia, que lo que a él le contaban era del amor de Dios, de la ley de Dios. Todas las doctrinas que nosotros tenemos como iglesia, a él le hablaron, pero nadie se lo probó con la profecía. La profecía a nosotros nos da prueba que se puede tener en la mano para saber que yo puedo confiar en esta Biblia. Ya después de Daniel 2, que nosotros estudiamos Daniel 2, podemos ahora ver que estamos en el fin del tiempo. Después de esto, ¿cuáles son las señales? ¿Qué más me puede dar Jesús para que yo sepa que yo estoy en ese tiempo? Las señales de los tiempos, porque tenemos que estar velando. Y hay una secuencia que es recomendada, no técnica, no necesariamente uno lo tiene que seguir, pero son recomendadas. Ahora, hay gente que yo he estudiado con que ya saben estas cosas. Yo no les voy a insultar sus inteligencias, pero comienzo con otro estudio que hablando con ellos yo sepa que ellos necesitan en ese tiempo. Y hay que orar para saber qué el Espíritu Santo quiere usar, porque tenemos que entender que es el Espíritu Santo que hace la obra, no somos nosotros. Eso sí, es recomendada seguir esa secuencia. Prepararme, sí, es muy importante, algo que yo no mencioné, pero la preparación porque también si uno sabe que el ladrón viene, pero el ladrón tiene una pistola, yo tengo un bate, yo no estoy preparado, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para ese tiempo, es muy importante. Y así nosotros también tenemos que prepararnos a través de la oración, del estudio de la palabra. Claro. Y de lo que estamos por Claro. recibiendo de esa manera. Se los quiero hacer simple. Hermanos, si queremos estar listos, hay 3 cosas. Solo 3 cosas que nosotros tenemos que estar haciendo hoy. Estudiando la Biblia, orando y testificando la palabra de Dios, lo que aprendemos. Si ustedes hacen esas 3 cosas, van a estar preparados cuando venga Jesús. Pero lo tenemos que hacer de corazón. Es así de simple. No tenemos que complicar las cosas. Esas 3 cosas. Ok, vamos a orar.
Padre Santo que está en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio. Señor, tú sabes que yo soy un hombre imperfecto, que yo no puedo dar tu palabra adecuadamente como un ángel lo puede dar, o como Jesús mismo. Pero tú me usas a mí como instrumento. Lo tal que quieres usar a todo el mundo aquí también como un instrumento, Señor. Y aquí estamos, Señor, a tus pies, dispuestos, con corazones abiertos, Señor. Que nos uses a nosotros. Tráenos esa alma que tú tienes preparadas para nosotros. Esa alma que quizás nosotros conocemos en el trabajo. Esa alma que quizás nosotros es nuestro vecino o vecina. O nuestro amigo. Tú sabes esa alma. Y te pedimos que nos abra las oportunidades para hablar estas verdades a ellas. Para que ellos sepan de tu venida y de tu misericordia y amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.